Pero muy buenos días tengan mis amados hermanos. Les doy la bienvenida esta preciosa mañana a nuestro buen tiempo. Estamos agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más aquí listos para poder compartir con cada uno de ustedes este espacio de lectura y de reflexión bíblicos, mis amados. Agradecidos con Dios. Continuamos con el capítulo número 2 del libro de Lucas, mis amados. Ahora que los capítulos están algo extensos, el día de ayer se lo comenté y hoy se lo vuelvo a, por ahí a comentar. Voy a pausar un poquito los devocionales de la mente, el campo de batalla, para poder darle más su tiempo, se pudiera decir, al capítulo, ¿verdad? Ya cuando vengan un poquito más, tal vez pequeños, tanto el comentario como los capítulos que estamos viendo, continuamos o retomamos también esos devocionales que sin duda son también de bendición. Pero bueno, vámonos directamente a nuestras preguntas de observación entonces, mis amados, en esta hora. Nos invita a poder observar lo siguiente de este capítulo número 2 del Evangelio de Lucas. Pregunta número 1, ¿por qué José fue con su esposa a Belén? Número 2, ¿qué sucedió con algunos pastores en esa región? Número 3, ¿cuáles eran las buenas nuevas que el ángel les dio? Número 4, ¿qué sucedió cuando los ángeles se fueron? Número 5, ¿por qué los pastores glorificaron y alabaron a Dios? Número 6, ¿qué sabemos de Simeón? ¿Qué hizo cuando vio a Jesús? 7. ¿Quién era Ana, la profetisa? ¿Y qué hizo cuando vio a Jesús? 8. ¿Qué sucedió cuando Jesús tenía 12 años? Y 9. ¿Qué aprendes de Jesús en los versículos 51 y 52? Haz una lista de todos los personajes en este capítulo. Conocen a Jesús y observa cómo reaccionan ante este suceso. ¿Hay algo que puedo imitar de ellos? Y sin más, mis amados, vámonos entonces al capítulo número 2 de Lucas. Sean todos bienvenidos, mis amados. Observa. Capítulo 2. Nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor:
todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. El regreso a Nazaret. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Y es así como concluye el capítulo número 2, mis amados. Vámonos al comentario de este capítulo en esta hora. Ahora el punto de vista de Lucas respecto al crecimiento del Señor Jesús después de su nacimiento, mis amados. De estos 52 versículos que contiene este capítulo podemos aprender lo siguiente. En el versículo número 1 nos habla de que Lucas es el único escritor de los evangelios que relaciona los acontecimientos que narra con la historia mundial. Su obra se dirigía especialmente a una audiencia griega, la que estaba interesada y familiarizada con la situación política. Palestina vivía bajo el gobierno del Imperio Romano. Augusto César, el primer emperador romano, estaba a su cargo. Las autoridades romanas, consideradas dioses, se erguían en contraste rígido con el bebé del pesebre, que en realidad era Dios hecho carne. Continuemos versículo 1. El censo romano se llevaba a cabo
como una ayuda al reclutamiento militar o la recaudación de impuestos. Los judíos no tenían que servir en el ejército romano, pero no podían evitar los pagos de los impuestos. El decreto de Augusto César salió en el tiempo de Dios y de acuerdo con su plan perfecto para traer a su Hijo al mundo. Versículos 3 al 6. El gobierno forzó a José a recorrer una larga distancia solo para pagar su impuesto. Su prometida, que tenía que ir con él, iba a tener su bebé en cualquier momento. Pero cuando llegaron a Belén, no hallaron lugar donde hospedarse. Cuando hacemos la voluntad de Dios, no tenemos la garantía de que llevaremos una vida cómoda. Se nos ha prometido que aún en la incomodidad tiene significado en el plan de Dios. Así es que, mi amado, considérelo por favor. Es duro esto y en ocasiones la misma palabra nos lo dice, mis amados, incómodo. Hay situaciones que sin duda no son gratas, pero muchas veces son necesarias dentro del plan de Dios, ya sea para formarnos en carácter o para mostrarnos también qué hay dentro de nosotros genuinamente. Versículo 4, Dios controla toda la historia. Por el decreto de Augusto César, Jesús nació en el pueblo profetizado según Miqueas 5:2, a pesar de que sus padres no vivían allí. El versículo 4 nos habla que José y María eran descendientes del rey David. El Antiguo Testamento está lleno de profecías que anunciaban que el Mesías nacería de la línea real de David. Hay un ejemplo de ello en Isaías 11:1, Jeremías 33:15, Ezequiel 37:24 y Oseas 3:5. Versículo 7, esta mención del pesebre es la base de la creencia tradicional de que Jesús nació en un establo. A menudo los establos eran cuevas con depósitos cavados, con paredes rocosas, o sea, pesebres, para dar de comer a los animales. A pesar de que se dibuja en las tarjetas populares de Navidad, los alrededores eran oscuros y sucios. Esta no era la atmósfera que los judíos esperaban para el nacimiento del rey Mesías. Pensaban que el Mesías prometido nacería en el ambiente real. No debemos limitar a Dios con nuestras expectativas. Él obra donde se necesita, en la oscuridad del pecado y en lo sucio del mundo. También el Señor puede obrar. Versículo 7. Los pañales mantenían a la criatura abrigada y le daban un sentido de seguridad. Creían que debían proteger sus órganos internos. La costumbre de poner pañales a los bebés sigue vigente en algunos países del Medio Oriente. Versículo 7. Aún nuestra primera impresión de Jesús es la de un bebé en un pesebre, no debe ser el final. El niño Cristo en el pesebre ofrece una hermosa escena de Navidad, pero no debemos dejarlo allí. Esta pequeña e indefensa criatura tuvo una vida maravillosa. Murió por nosotros y ascendió a los cielos y volverá a la tierra como Rey de Reyes. Gobernará el mundo y juzgará a todas las personas de acuerdo a la decisión que hayan tomado acerca de él. ¿Qué imagen, mi amado hermano o hermana, tiene usted de Jesús? ¿Acaso tiene la imagen de un bebé en el pesebre? ¿O tiene la imagen de él como su Señor? Asegúrese de no subestimar a Jesús. Permítale crecer en su vida. Versículo 8. Dios continúa revelando a su Hijo, pero no a los que esperaríamos. Lucas narra que el nacimiento de Jesús se les anunció a los pastores de la región. Estos quizás eran los abastecedores de ovejas para los sacrificios en el templo, ofrecidos para el perdón de pecados. Los ángeles invitaron a estos pastores a recibir al Cordero de Dios. Juan 1:36. Este Cordero que quitaría los pecados de todo el mundo para siempre. O versículos 8 al 15. ¡Qué anuncio de nacimiento! Los pastores se aterrorizaron, pero su temor... Perdón, mis hermanos, pero su temor... se convirtió en gozo al recibir de los ángeles el anuncio del nacimiento del Mesías. Primero corrieron a ver a la criatura. Luego divulgaron la noticia. Jesús es su Mesías, su Salvador. Pregunta: ¿procura reunirse con Él cada día mediante la oración y su palabra?
¿Ha descubierto usted a Dios tan maravilloso que no puede dejar de testificar de su gozo a sus amigos? Ojalá y que estos sean realidades y afirmaciones en su vida, mi amado hermano, estas preguntas. Versículos 9 y 10. Ya ocurrió el hecho más grande de la historia. El Mesías nació. Por siglos los judíos lo esperaron y cuando al fin sucedió, el anuncio vino a los humildes pastores. Las buenas nuevas acerca de Jesús es que Él va a todos, tanto a ricos como a pobres. Llega a cualquier lugar que tenga corazón humilde y que desee aceptarlo. No importa quién sea, ni lo que haga. Usted puede tener a Jesús en su vida. No piense que necesita cualidades extraordinarias. Él lo acepta tal como es. Versículos 11 al 14. Algunos de los judíos esperaban al Mesías para que los librara del poder romano. Otros esperaban que los librara de las limitaciones físicas. Pero Jesús, al mismo tiempo que curaba enfermedades y establecía su reino espiritual, los libraba del pecado. Dejó atrás todas sus expectativas. Pagó el precio del pecado y abrió el camino hacia Dios. Él nos ofrece más que caminos superficiales, políticos o físicos. Nos ofrece nuevos corazones que serán nuestros por la eternidad. Amén. Qué preciosa esta palabra, mis amados. Versículo 14. La historia del nacimiento de Jesús resuena con música que ha servido de inspiración a los compositores durante 1000 años. El Cántico de los Ángeles aún es favorito, a menudo llamado Gloria. Es la primera palabra usada en la traducción latina de este verso. La base de obras corales modernas, los villancicos tradicionales de Navidad y las melodías litúrgicas antiguas. Qué precioso. Aquí un poquito acerca de el por qué la letra o el por qué los nombres o por qué el contenido de estas canciones, mis amados. Versículos 21 al 24. Las familias judías acostumbraban llevar a cabo ceremonias luego del nacimiento de una criatura. ¿En qué consistían estas ceremonias? Número 1, circuncisión. A cada niño se le circuncidaba y se le ponía nombre después del 8º día de nacimiento. Levítico 12, 3 y Lucas 1, 59 al 60. Nos mencionó esto. La circuncisión simbolizaba la separación de los judíos y los gentiles y su relación especial con Dios. Hay una nota en el versículo 59. Número 2, la redención del primogénito. El hijo primogénito se presentaba un mes después de su nacimiento, según Éxodo 13, 11 al 6 y Números 18 del 15 al 16. La ceremonia incluía volver a comprar, o sea, redimir el niño de Dios mediante una ofrenda. Además, los padres tenían en mente que el niño pertenecía a Dios, quien es el único que tiene el poder para dar vida. Número 3, purificación de la madre. 40 días después del nacimiento de un hijo y 80 días después del nacimiento de una hija, la madre permanecía impura ceremonialmente y no podía entrar al templo. Al final del tiempo de separación, los padres iban y traían un cordero para ofrecerlo y una paloma en ofrenda por el pecado. El sacerdote podía sacrificar esos animales y declarar su pureza. Si un cordero era caro, los padres podían traer una segunda paloma en su lugar. Esto es lo que María y José hicieron. Jesús era el Hijo de Dios y su familia llevó a cabo estas ceremonias de acuerdo a las leyes de Dios. Él no nació bajo la ley. En cambio, a pesar de esto, la cumplió a la perfección. Versículos 28 al 32. Cuando María y José llevaron a Jesús al templo para dedicarlo a Dios, se encontraron con un anciano que les dijo lo que este niño sería. El cántico de Simeón se le llama a menudo el Nunc Dimittis, expresión que viene de las primeras palabras de la traducción latina de este mensaje. Simeón pudo morir en paz porque vio al Mesías. Versículo 32, los judíos estaban al tanto de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de las bendiciones del Mesías a su nación. No siempre daban igual atención a las profecías que anunciaban que no solo salvaría a los judíos, sino a todo el mundo. Hay un ejemplo de ello en Isaías 49:6. Muchos pensaban que él, o sea, el Mesías, vino a salvar solamente a su pueblo. Pero Lucas aseguró a su audiencia judía que Jesús vino a salvar
a todo aquel que crea, mis amados. Elizabeth. En sociedades como las israelitas, en las que el valor de la mujer se medía por su habilidad para concebir hijos, no tenerlos a menudo conducía a dificultades personales y vergüenza. Para Elizabeth, su esterilidad significó soledad y sufrimiento. Sin embargo, permaneció fiel a Dios. Elizabeth y Zacarías provenían de familias sacerdotales. Cada año Elizabeth tenía que separarse de su esposo durante 2 semanas a fin de que éste fuera al templo de Jerusalén a realizar sus tareas de sacerdote. Después de uno de esos viajes, Zacarías volvió emocionado y mudo. Su noticia era una sorpresa maravillosa. Sus sueños perdidos serían una emocionante realidad. Pronto Elizabeth quedaría embarazada y sabía que aquel era el regalo de Dios que tanto había anhelado. Las noticias corrían raudas entre la familia. Casi 100 kilómetros al norte de Nazaret, María, la pariente de Elizabeth, también sorpresivamente descubrió que estaba encinta. Poco después de recibir el mensaje del ángel de que daría a luz al Mesías, María fue a visitar a Elizabeth. De pronto, las unieron los dones únicos que Dios les había concedido. Elizabeth sabía que el hijo de María sería aún mucho más importante que el de ella, porque Juan sería su mensajero. Cuando el niño nació, Elizabeth insistió en el nombre que Dios le había dado, Juan. Cuando Zacarías escribió que estaba de acuerdo, recuperó el habla y todos en el pueblo se preguntaron ¿qué llegaría a ser aquel niño extraordinario? Elizabeth susurraba alabanzas al cuidar aquel regalo de Dios. Al saber lo que María tiene que haberle maravillado, lo oportuno que es Dios. Las cosas marchaban incluso mucho mejor de lo que ella hubiera podido planear. En nuestras vidas, mis amados, debemos recordar que Dios tiene las riendas de todo. Pregunta para usted en esta hora. ¿Cuándo hizo la última pausa para recordar que Dios determina el momento en los hechos de su vida? Puntos fuertes y logros de Elizabeth. Conocida como una mujer profundamente espiritual, mostró no tener dudas acerca de que Dios podía cumplir sus promesas. Madre de Juan el Bautista, la primer mujer, aparte de María, en oír del Salvador que venía. Lecciones de su vida. Dios no olvida a quienes le son fieles. Los métodos y los tiempos de Dios no tienen que ser los que esperamos. Datos generales: ocupación ama de casa, familiares, esposo Zacarías, hijo Juan el Bautista, parienta María. Contemporáneos: José, Herodes el Grande. Versículo clave: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Lucas capítulo 1 versículos 43 al 45. La historia de Elizabeth se narra en Lucas 1 del capítulo 5 al 80. La maternidad es un privilegio doloroso. La joven María tuvo el privilegio único de ser madre del mismo Hijo de Dios. Aún así, los dolores y el placer de su maternidad los comprende cualquier madre. María fue el único ser humano presente en el nacimiento de Jesús que también actuó como testigo de su muerte. Lo vio llegar como su bebé y lo vio morir como su Salvador. Qué tremendo esto, mi amado hermano. Considere, por favor. Hasta la sorpresiva visita de Gabriel, la vida de María se desarrollaba tan bien como ella esperaba. Hacía poco se había comprometido con un carpintero de la localidad, José, y esperaba la vida de casada. Sin embargo, la vida de María cambiaría para siempre. Los ángeles no suelen conectar citas antes de su visita,
concertar citas, antes de su visita. Como si la felicitaran como la ganadora de un concurso en el que nunca participó. María encontró el saludo del ángel intrigante y su presencia estremecedora. Lo que escuchó de inmediato fueron las noticias que casi cada mujer en Israel esperaba oír. Su hijo sería el Mesías, el Salvador prometido. María no dudó del mensaje, pero preguntó cómo sería posible la concepción. Gabriel le respondió que el bebé sería hijo de Dios. Su respuesta era una que Dios esperaba, pero no recibe de muchas personas. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme tu palabra. La respuesta de María, qué precioso, ¿no? Versículo 38 del capítulo 1. Más adelante, su cántico de gozo a Elizabeth muestra lo mucho que conocía a Dios. Sus pensamientos estaban llenos con las palabras del Antiguo Testamento. Pocas semanas después de su nacimiento, llevaron a Jesús al templo para dedicarlo a Dios. Allí José y María se encontraron con dos profetas, Simeón y Ana, que reconocieron en el niño al Mesías y alabaron a Dios. Simeón mencionó a María algunas palabras que quizás ésta recordó muchas veces en los años siguientes. Una espada traspasará tu misma alma. Lucas 35, capítulo 2. Gran parte del doloroso privilegio de la maternidad sería ver a su hijo rechazado y crucificado por la gente que vino a salvar. Podemos imaginar que aunque hubiera sabido lo que sufriría al ser la madre de Jesús, hubiera respondido lo mismo. Pregunta: ¿está usted, como María, dispuesto a que Dios lo use? Puntos fuertes y logros de María, pues bueno, madre de Jesús el Mesías. El único ser humano que estuvo con Jesús desde su nacimiento hasta su muerte. Dispuesta a ser útil a Dios. Conocía y aplicaba la palabra de Dios. Lecciones de su vida. Los mejores siervos de Dios son, con frecuencia, gente sencilla y dispuesta a servirle. Los planes de Dios incluyen hechos extraordinarios en gente sencilla. El carácter de esa persona se revela por su respuesta a lo inesperado. Datos generales: Nazaret de Belén, ocupación ama de casa, familiares, esposo José, parientes Zacarías y Elizabeth, hijos. Y aquí que quede claro, mis amados, está en la Biblia, hijos de María, no solamente Jesús. También Jacobo, José, Judas y Simón y más hijas. Entonces sépase por favor esto. María, después de Jesús, claro que pudo estar con su esposo José y tener hijos de José. Digamos que estos hermanos vinieron a ser medios hermanos de Jesús, ¿verdad? Ya que pues sabemos que la concepción de Jesucristo fue por medio del Espíritu Santo o de Dios. Pero sépalo, mi amado, porque esto es algo que sorprende. De repente hay algunos que piensan, ¿verdad? O se ha predicado una falsa doctrina acerca de que María permaneció siempre virgen y no. Tuvo más hijos. Santiago o Jacobo, que conoce aquí, no, es uno de ellos, mis amados. Así es que sépalo. Versículo clave: he aquí tu sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. La historia de María se narra a través de los evangelios, también conocida o se menciona en Hechos capítulo 1 versículo 14. Versículo 33. José y María se maravillaron por 3 razones. Simeón dijo que Jesús era un don de Dios. Lo reconoció como el Mesías y agregó que Jesús sería la luz para todo el mundo. Esta era, al menos, la segunda vez que recibían a María con una profecía relacionada con su hijo. La primera fue cuando Elizabeth la recibió como la madre de su Señor en el versículo 42 al 45 del capítulo 1. Versículos 34 y 35, Simeón profetizó que Jesús sería una señal paradójica. Algunos caerían por su causa, Isaías 8:14 al 15, mientras que otros se levantarían, Malaquías 4:2. Con Jesús no había una posición neutral. ¿La gente lo aceptaría con alegría o lo rechazaría por completo? Como la madre de Jesús, sufriría debido al rechazo generalizado que él enfrentaría.
Esta es la primera nota triste en el Evangelio de Lucas, mis amados. Versículo 36. A pesar de que Simeón y Ana eran muy ancianos, tenían la esperanza de que verían al Mesías. Guiados por el Espíritu Santo, fueron los primeros en testificar de Jesús. En la cultura judía, los ancianos eran muy respetados y las profecías de Simeón y Ana tenían un peso mayor debido a la edad avanzada. Nuestra sociedad, sin embargo, valora más la juventud que la sabiduría. Y las contribuciones potenciales que provengan de mayores muchas veces no se toman en cuenta. Como cristianos, mis amados, deberíamos invertir dichos valores cuando sea posible. Estimule a los ancianos para que transmitan su sabiduría y experiencia. Escuche atentamente cuando hablen. Ofrézcale su amistad y ayuda para encontrar vías a fin de que continúen el servicio a Dios. Qué preciosa también palabra esto, mis amados. ¿Y cómo podemos aprender de estos personajes que, seamos sinceros, muchas veces no les prestamos la suficiente atención o no entendemos el contexto, ¿no?, de quiénes eran y qué fue lo que hicieron? Pero el mensaje que el comentario nos deja aquí es una realidad. Vivimos en tiempos donde, imagínense si a uno ya le dicen chavorruco, ¿verdad? Y ya pasa que uno llega con los adolescentes y ya se quedan callados. Pues una persona ya mucho más mayor, ¿verdad? En ocasiones no existe ya ni siquiera un respeto hacia ellos. Mis amados, nosotros no somos así. Y yo le invito que no importa cuál sea su edad, por favor, aprecie y sepa que de las personas mayores puede obtener sabiduría, consejo, guía. Es obvio, ¿verdad? También hay personas mayores que tal vez han llegado a una edad muy avanzada y siguen con mucha necedad algunos. Pero sin duda estoy seguro que hay algo que uno puede aprender para bien en todas las personas. Aquí la invitación es, aquellos que están en Cristo, por favor no se sientan relegados. Hay personas que piensan que porque ya tienen cierta edad ya no pueden hacer nada para Dios, mis amados, y sepa que no. Todos tenemos un propósito, mis amados, y muchas veces estos hermanos mayores son los que terminan poniendo un ejemplo mucho mayor. Y por otra parte pueden ver las perspectivas o pueden ver las cosas de otra manera, mis amados. Claro que las experiencias siempre pues van a ayudar o pueden aconsejar o bendecir. Así es que considérelo, mi amado. Continuamos versículos 36 y 37. Ana era llamada profetisa, lo que significa que tuvo un acercamiento a Dios poco común. Los profetas y las profetisas no necesariamente predecían el futuro. Su papel principal era hablar de parte de Dios y proclamar su verdad. Sépase también esto, mi amado hermano, ¿no? Porque muchas veces tenemos el concepto de que un profeta es aquel que puede ver el futuro y no es así, mis amados. Hay una parte dentro de la profecía que se le llama vaticinar, vaticinio. Y esta parte es la que sí, digamos, tiene que ver con algo del futuro, pero de providencia divina. Es Dios revelando algo específico a una persona para que pueda dar una profecía específica a alguien. Pero esto siempre es para edificación de la iglesia, mis amados, entiéndase. Y por otra parte, tiene que comprobarse o debe de comprobarse también ello, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice ser profeta de Dios, pero curiosamente nada más le profetizan a la gente de dinero, ¿verdad? O curiosamente nada más profetizan cosas que pues en la Biblia vienen, como el Señor te va a bendecir y Dios me dijo que serías grande, o Dios me dijo que te moches con esto, ¿verdad? Y mis amados, a eso no tiene nada que ver con Dios. Así es que téngase en cuenta, por favor, esto. En el caso de aquí nos menciona Ana, tiene que ver este tipo de profetisa, tiene que ver con las personas que hablan de parte de Dios y proclaman su verdad. Palabra de Dios. Versículo 39. Regresaron María y José de inmediato a Nazaret, o permanecieron en Belén por un tiempo, como deja implícito en Mateo 2. Al parecer, hay un vacío de varios años entre el versículo 38 y el 39, suficiente para que encontraran casa en Belén, escaparan a Egipto de la ira de Herodes y regresaran a Nazaret cuando la situación fuera más segura. Tómense en cuenta esto, mis amados, porque nosotros de versículo a versículo no nos toman más que segundos muchas veces en pasar. Mas sin embargo, de versículo a versículo, como lo vemos en este caso, pudieron haber pasado años. Versículo 40.
No sorprende que Jesús demostró más sabiduría de la acostumbrada con su edad, puesto que permaneció en contacto con su Padre Celestial. Dios dice en Santiago 1:5 que está dispuesto a conceder sabiduría en abundancia a los que la piden. Como Jesús, podemos crecer en sabiduría caminando con Dios. Versículo 41 y 42. De acuerdo con las leyes de Dios, a cada hombre se le requería que fuera a Jerusalén 3 veces al año para grandes fiestas. La Pascua se celebraba en la primavera. Le seguía de inmediato toda una semana a la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua conmemora la noche de la huida de los judíos de Egipto, cuando el ángel del Señor dio muerte a los primogénitos de Egipto y pasó por alto los hogares de los israelitas, según Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 36. La Pascua era la más importante de las 3 fiestas anuales, versículos 43 al 45. A los 12 años de edad, a Jesús lo consideraron casi un adulto. De ahí que no pasó mucho tiempo con sus padres en la fiesta. Los que asistían a estas festividades a menudo viajaban en caravanas para protegerse de los asaltos en el camino de Palestina. Se acostumbraba que mujeres y niños viajaran al frente de la caravana y que los hombres cerraran la marcha. A los 12 años, un niño podía participar en cualquiera de los 2 grupos y María y José pensaban que Jesús estaba en el grupo del otro. Pero cuando la caravana dejaba Jerusalén, Jesús se quedó cautivado en su discusión con los líderes religiosos. Versículos 46 al 47. La escuela del templo, una clase de seminario, fue famosa a través de Judea. El apóstol Pablo estudió allí bajo la enseñanza de Gamaliel, uno de los maestros más famosos según Hechos 22:3. Durante la Pascua, los más destacados rabinos de la tierra se reunían para enseñar y para discutir las grandes verdades. La venida del Mesías, sin duda, era un tópico de discusión popular para todo el mundo que esperaba su pronta aparición. Jesús era lo suficientemente maduro como para escuchar y responder preguntas. No era su juventud, sino la profundidad de sus pensamientos lo que asombraba a estos maestros. Versículo 48. María tuvo que dejar ir a su hijo y permitirle que se convirtiera en un hombre, el Hijo de Dios, el Mesías. Temerosa de no ser bastante o lo bastante cuidadosa con el niño que Dios le dio, lo buscó desesperada. Pero ella buscaba a un niño, no al joven que sorprendía a los líderes religiosos con sus preguntas. Es difícil dejar ir a personas o proyectos que hemos forjado. Es tierno y doloroso a la vez ver a nuestros hijos convertidos en adultos, nuestros alumnos en profesores o nuestros subordinados en jefes, nuestras inspiraciones en instituciones. Pero cuando llega el tiempo en que debemos dejar ir, hay que hacerlo a pesar de nuestro dolor, porque luego nuestros protegidos pueden ejercitar sus alas y alzar el vuelo y elevarse al Dios Altísimo o a lo que el Dios Altísimo destinó para ellos. Qué precioso esto, mis amados, y yo creo que estas son de las cosas que muchas veces cuando leemos la Biblia no consideramos. Pero me encanta cómo aquí el comentario nos amplía bastante, ¿verdad? Hacia también estos detalles que sin duda nos dejan enseñanza. Versículos 49 y 50. Esta es la primera insinuación de que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, a pesar de dar a entender que conocía a su verdadero Padre, Jesús no rechazaba a sus padres terrenales. Volvió a Nazaret con María y José y vivió bajo su autoridad por otros 18 años. El pueblo de Dios no desprecia las relaciones humanas ni las responsabilidades familiares. Si el Hijo de Dios, Jesucristo, obedeció a sus padres humanos, ¿cuánto más nosotros deberíamos honrar a los miembros de nuestra familia? El ser enviado para trabajar en la obra de Dios, mi amado hermano, hermana, no justifica la negligencia con la familia.
Es muy triste, mis amados, pero híjole, hay tantos casos donde en ocasiones se descuida la familia propia por estar en la iglesia. Y esto no es un tema a discutir, no es bíblico, mis amados. Cada cosa tiene su tiempo y cada cosa tiene su prioridad. Y es muy bueno darle su lugar a cada cosa como debe de ser, mis amados, pero Dios tiene que ser el primer lugar. Y ¿sabe qué? Cuando Dios es el primer lugar, no se descuida ni la familia, ni tampoco se descuida el ministerio, lo que Él tiene para nosotros. Pero tiene que ser el primer lugar. Versículo 50. Los padres de Jesús no entendieron lo que quiso decir cuando hablaba de la casa de su padre. No dedujeron que hacía una distinción entre su padre terrenal y su padre celestial. A pesar de que sabían de que él era hijo de Dios, no entendían qué involucraba su misión. La otra parte es que lo debían criar junto con sus hermanos. Mateo 13, 55 al 56, como un niño normal. Sabían que era especial, pero desconocían qué tenía él en mente. Versículo 52. La Biblia no narra ningún acontecimiento de los próximos 18 años en la vida de Jesús, pero él aprendía y maduraba. Como el mayor en una familia numerosa, ayudó a José en la carpintería. Tal vez José murió en ese lapso, dejando en manos de Jesús la responsabilidad de cuidar a la familia. Las rutinas normales de su vida cotidiana le dieron una comprensión sólida de la gente de Judea. Versículo 52. El segundo capítulo de Lucas nos muestra que, aunque Jesús era especial, tuvo una niñez y una juventud normales. En términos de desarrollo era como nosotros. Creció física y mentalmente. Se relacionó con otros y Dios le amó. Una vida humana íntegra no está desequilibrada. Fue importante para Jesús y debería serlo para todos los creyentes desarrollar armoniosamente cada uno de estos campos básicos. Escúchelo y sépalo, mi amado hermano: físico, mental, social y espiritual. Físico, mental, social y espiritual. Vemos cómo Jesús creció y le dedicó a cada uno de estos. No podemos, mi amado hermano, excusarnos, y no podemos también descuidar esto. La alimentación, el ejercicio, aunque nos cueste, créame que nos cuesta, al menos a mí me cuesta, mi amado hermano, pero lo hago porque sé que también es un beneficio para uno mismo. El mental, mi amado, yo creo que aquí en el mental entra la palabra y entra el cuidar nuestros pensamientos. Cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que leemos, cuidar lo que vemos. Y aun si vemos o escuchamos, mi amado hermano, cosas que no agradan a Dios, inmediatamente ir a su palabra, pedir perdón y no permitir que pensamientos estén allí. En ocasiones puede que usted no escuche o mire, pero muchas veces sí le da entrada a pensamientos que nada tienen que ver con el Señor. Ese desarrollo mental solamente, yo creo que la palabra nos puede ir dando, ¿verdad? El meditar en ello, el pensar en ello, el aprender. Social. Mi amado, como iglesia, somos llamados a convivir y pasar tiempo, pero eso no nos hace que no hablemos a los demás. Al contrario, yo creo que un cristiano genuino es aquel que sin duda puede ser el mismo en todas partes y siempre compartir de lo mucho que Dios le está dando. Aquellos que tienden a contender, aquellos que quieren hacer un debate de todo o que quieren cambiar a la gente a la fuerza, mis amados, mucho cuidado, que el Señor no nos ha llamado a obligar a nadie. Claro, hay que compartir la palabra y muchas veces hay que hacerla con denuedo, claro que sí. Pero no por eso nos vamos a andar empleitando con medio mundo, ¿no? Peleando. Y mucho menos, mis amados, ser problemáticos. Cuidado. Espiritual. Solamente ahora sí que esta relación con Dios, esta llenura de su Espíritu Santo, esta comprensión de la palabra y el ejercitar también los dones y talentos que el Señor nos ha dado pueden desarrollar esta parte. Jesús durante estos 18 años no se nos habla, mas sin embargo se puede ver, mis amados, que para llegar su tiempo del ministerio él estaba listo y tuvo que haber aprendido y desarrollado su carácter, sus habilidades de alguna manera. Pero aquí lo vemos que como no cometió pecado, significa que lo hizo de una manera integral, de una manera completa. Me encanta esta palabra, armoniosa, armonía.
un equilibrio, cada cosa en su lugar. Qué precioso, mis amados. A Dios la gloria por sobre todas las cosas. En esta hora vamos a pasar a lo que viene siendo por acá el saludo en comentarios de aquellos que nos han escrito en el chat. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Solamente tenemos 2 comentarios en esta hora por aquí para compartir con ustedes. Permítanme. Ahí estamos. Por aquí nuestra hermana Raquelito Delgado. Bendecido día, mis amados hermanitos. Amén, amén. Nuestra hermana Alejandra presente también. Bendiciones, mis hermanos. Amén, amén. Dios los bendiga, mis hermanas. Me da mucho gusto el poder saludarles y saber que se encuentran por acá presentes. Aquellos que en algún momento vayan a mirar esto, les bendecimos y les deseamos un excelente y bendecido día. Aquellos que también en algún momento han estado presentes por acá en TikTok, les bendecimos también. Cada uno de ustedes, mis amados, sean llenos del Señor y ojalá encontremos cada uno de nosotros ese propósito y ese equilibrio en cada área de nuestra vida, ¿verdad? En este andar diario. Les bendecimos en el amor del Señor, mis amados. Primeramente, Dios, si Él lo permite, el día de mañana por acá nos vemos para continuar compartiendo la palabra. Excelente día para todos. Dios me los bendiga. Ánimo y bendiciones.